Este es un evangelio muy interesante. El punto central, Jesús nos dice, miren, pongan su confianza en Dios. Teniendo la confianza en Dios, no habrá preocupaciones y sobre todo, no habrá temores, no habrá miedos. Pero el mundo presente está lleno de preocupaciones. Parece que es la enfermedad del tiempo presente. En una ocasión estaba con un grupo de jóvenes y les puse esta situación nada más, porque pues ahorita los jóvenes también están metidos en un montón de preocupaciones. Les dije, les puse a cada uno una piedra pequeña. Dice, ¿la pueden sostener esta piedra? Extiendan su mano y ténganla extendida. ¿Pueden sostener la piedra? Dijeron, sí. Pero al pasar el tiempo les dije, sosténganla todavía. Lógicamente con el pasar del tiempo, al verla, decía, como que la piedra iba ganando peso, les iba pesando cada vez más y les iba doliendo el brazo. No la suelten, les decía, no la suelten. Y luego les decía, eso es exactamente lo que pasa con las preocupaciones. Muchas veces nosotros tenemos preocupaciones, aunque sean pequeñas, pero como no las soltamos, empiezan a ser pesadas y empiezan a herir. Y ya cuando no podían, les dije, ahora, en una forma sencilla y gentil, dejen caer la piedra. Así como les dije, pero les había dicho, identifiquen en la piedra sus preocupaciones. Déjenla caer. ¿Cómo se sienten? Dijeron, liberados. ¿Sí? Eso es lo que nos trata de decir Jesús. O sea, Jesús nos dice, no se llenen de preocupaciones inútiles. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Hombres de poca fe, o sea, lo que quiere decir Jesús es, tengan más fe. Tengan esa fe. Las preocupaciones son aquellos pensamientos que les damos vueltas y vueltas de cosas negativas y nada más pensando en consecuencias negativas. Si encontráramos una definición en el diccionario, tal vez la preocupación que nos diría, son pensamientos que nosotros mismos nos hacemos para herirnos a nosotros mismos, porque nos hieren, las preocupaciones nos hieren. ¿Por qué el mundo está lleno de preocupaciones? Principalmente por lo siguiente, una de las cosas que yo pienso, miren, nos estamos moviendo siempre por lo urgente, y andamos en lo urgente y así nos llenamos de preocupaciones y esa preocupación provoca ansiedad y esa ansiedad provoca estrés y anda todo el mundo estresado. ¿Por qué? Porque estamos nada más trabajando sobre las cosas urgentes. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Hay que dedicarse a las cosas importantes, no las urgentes. Pero ¿cómo le hago para identificar las cosas importantes? Dice Jesús, dice Jesús, prioridades. O sea, primero que nada, Jesús dice, no puedes servir a dos amos, al Dios y al dinero. Debes decidirte por uno, a servir por uno. ¿Por qué? Porque si sirves a los dos, no vas a quedar bien con nadie. Es como imagínense que están en un lago y hay dos barcas y ponen un pie en una barca, se paran y el otro pie la ponen en otra barca. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que les va a suceder? Y en el momento en que la barca las barcas vayan tomando diferente dirección, abajo. Por eso Jesús dice, primera cuestión, las prioridades. ¿Qué es lo primero? Primero es decidir a quién vas a servir. Es decidir a quién vas a servir. Y otro consejo que nos da Dios, otro consejo que, en el Evangelio nos lo da Jesucristo. Otro consejo dice, trata de ordenar tus valores. Tus valores, ¿cuáles son? O sea, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es la escala de valores? ¿Qué es lo más importante para ti? Y entonces Jesús nos propone, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero no creemos,
pero no confiamos. Y Jesús trata de convencernos, dice, miren, las aves del cielo, cómo no siembran ni cosechan ni nada. Y Dios las alimenta. ¿No valen más ustedes que las aves del cielo? Miren los lirios del campo. ¿Por qué se preocupan del vestido? Miren los lirios del campo, cómo se visten. Ni siquiera Salomón se podía vestir como ellos. ¿No valen ustedes más? Confíen que Dios te proveerá. Pero muchos pueden malinterpretarlo. Muchos pueden malinterpretarlo y decir, entonces Dios, como Dios me va a dar, entonces yo puedo cruzarme de brazos y esperar a que Dios, a que Dios provea. Eso no dijo Jesús. Nos dijo, fíjense, miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y Dios las alimenta. Pero las aves del cielo andan volando y buscan la comida que Dios provee. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Colabora con la gracia de Dios. Haz la parte que te corresponde y el Señor te va a proveer lo importante. No te puedes cruzar de brazos. Cuando dice, miren los lirios del campo, esas flores del campo, las flores del campo también hacen. O sea, todo ese metabolismo que tienen las flores de transpirar y de absorber, y toda esa fotosíntesis y ese crecer, también están haciendo su parte las flores del campo. Y como hacen su parte, Dios las viste de esa forma maravillosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Confíen en Dios mientras ustedes están haciendo la parte que les corresponde. Y si confían en Dios, ya no hay estrés, ya no hay miedo, no tengan miedo. Dios está a cargo de todas las cosas. Dios controla todas las cosas. Pero no queremos nosotros, tener el control en nuestras manos. No funciona. Si nosotros tenemos el control en nuestras manos, vamos a echar a perder todo. Porque no sabemos. Porque no pensamos. Es Dios el que sabe. Entonces déjale el control a Dios, porque Él es el que sabe y Él es el poderoso. Nosotros no somos los poderosos, Él es el poderoso. Nosotros no somos los sabios, Él es el sabio. Por lo tanto, a Él le corresponde tener el control y nosotros nos corresponde hacer la parte que tenemos que hacer. En la mitología griega ahorita me estaba imaginando, hay un dios que yo creo que la mayoría de ustedes ha sabido de ese dios. En la mitología griega hay un dios que se llama Atlas. ¿Saben cuál es ese dios Atlas? Incluso que lo tenemos en las barajitas de la lotería. Es aquel que está sosteniendo el mundo así sobre sus espaldas. Y los griegos creían que había un Dios que sostenía a la tierra, que sostenía el mundo. Pues tenemos ese complejo de Atlas. Creemos que nosotros tenemos que cargar todo. Creemos que el mundo no se va, si nos quitamos el mundo se va a caer. No, el mundo no se cae. Ni eres el centro del universo. Es Dios el centro del universo. Es Dios. Pero nosotros creemos que todo va a depender de nosotros y nos cargamos las espaldas con cargas pesadísimas que después ya decimos, es que ya no puedo. Pues claro, no puedes, porque tú no debes de cargar el mundo. Te estás cargando de cosas inútiles. Tú dedícate a las cosas importantes y Dios hará la parte difícil, la parte grande. Eso es lo que hoy nos está diciendo Jesús. En este evangelio hay tantos que se preocupan. Por eso Jesús dice, y hasta nos adelantamos en nuestras preocupaciones. Dice, ¿por qué te preocupas del día de mañana? El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Tú confía en el Señor, repito, y lo he repetido muchas veces, haciendo la parte que a ti te corresponde. Dios tiene un plan para ti, realiza ese plan y Dios va a proveer por todo lo demás. Por eso dice Jesús, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura.
Pero nosotros andamos buscando otras cosas. No estás buscando lo importante. Ok, dice, ok, muchas veces decimos, ok, busquen lo que quieran. Pues sí, van a encontrar cosita y cosita y cosita y cosita. Es que no me alcanza, es que... Pues claro, si hubieras buscado el reino de Dios, entonces todo lo demás se te concedería. ¿Tienes fe en eso? ¿Crees en eso? No. Por eso dice Jesús, hombres de poca fe. Si creyeran, lo obtendrían. Si creyeran, lo obtendrían. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a tratar de confiar en nosotros mismos o confiar en otras cosas. Cuando nuestra confianza debe estar depositada en Dios. No tengas miedo. El tiempo presente nos está infundiendo miedos, temores. No tengan miedo. La Biblia, si nosotros leyéramos la Biblia, encontraríamos que son más de 300 veces las que se menciona de parte de Dios. No tengas miedo. No tengan miedo. Confíen en el Señor. Pero esa confianza va a ser basada en la certeza de que tú estás haciendo el plan que Dios te ha encomendado. Y todo lo demás lo recibirás. Ese es el secreto para llevar una vida en paz. Porque los temores y las preocupaciones nos están acabando, nos están destruyendo. Piénsenlo bien. Tiene razón Jesús. Tiene razón, pero hay que aplicarlo. ¿Cómo? Jesús nos está diciendo. Porque de nada serviría decir, entonces me voy a cruzar de brazos. Al cabo, Dios provee todo y tiene el control de todo. Así no funciona. Si haces tu parte, dice Dios, yo haré todo lo demás. Todo lo demás. No tengas miedo. No te preocupes. Nos ponemos de pie.